Y claro que capitanes, nuevamente por acá trayéndoles nuevo contenido, señores, nuevo video, claro que sí. Y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la historia de David Concepción. Así que sin más, ¡vamos al mambo! La Serie Mundial de 1975 entre los Rojos de Cincinnati y los Medias Rojas de Boston fue una de las más emocionantes en la historia del béisbol. Esta serie se destacó por la estrecha competencia donde una sola carrera decidió 5 de los 7 juegos. El campo corto de los Rojos, David Concepción o Dave Concepción, llegó a esta serie con la esperanza de que la tercera vez fuera la vencida. Había perdido las dos series mundiales anteriores contra Baltimore en 1970 y Oakland en 1972. Boston ganó el primer juego en Fenway Park con un marcador de 6-0. Sin embargo, los Rojos buscaban recuperarse antes de que la serie se trasladara a Cincinnati. El segundo juego se jugó en un día lluvioso en Boston el 12 de octubre. A pesar del clima adverso, el abridor de Boston, Bill Lee, mantuvo a los Rojos con una carrera y se aferró a una ventaja de 2-1 en la novena entrada. Johnny Bench inició la novena entrada con un doble, lo que llevó a la salida de Lee y a la entrada de Dick Drago al montículo. A pesar de que Drago logró retirar a Tony Pérez y George Foster, Concepción llegó al plato con 2 outs y la carrera del empate a solo 90 pies de distancia. David Concepción conectó un batazo que rebotó alto hacia la segunda base. A pesar de los esfuerzos de Denny Doyle de Boston por detener la pelota, ya era demasiado tarde para realizar una jugada. Bench anotó la carrera del empate y Concepción llegó a primera base. Luego David logró robarse la segunda base y Ken Griffey conectó un doble para llevarlo a casa, dando a los Rojos la victoria con un marcador de 3-2. Esa victoria permitió a los Rojos igualar la serie, creando un ambiente de gran expectación para los juegos siguientes. Sin duda, un jugador espectacular que dejaba su marca en la Major League Baseball, pero para llegar allá hay mucha historia que contar. David Ismael Benítez Concepción nació el 17 de junio de 1948 en Ocumare de la Costa, Aragua, Venezuela. Su padre, un camionero, estaba en contra de que el joven Dave siguiera una carrera en el béisbol, esperando en cambio que se ganara la vida tal vez como abogado, banquero o quizás médico. Después de asistir a la escuela secundaria Agustín Codazzi, Dave trabajó como cajero de banco y jugó para un equipo local de béisbol amateur. Su entrenador, Wilfredo Calvino, era un cazatalentos de los Rojos y a pesar de los deseos de su padre, el joven Concepción firmó un contrato con Calvino en septiembre de 1967 y se unió a Tampa en la Liga Estatal de Florida Clase A en 1968. El tiempo de Concepción en la cadena de ligas menores de los Rojos fue breve. Al final de la temporada de 1969 jugaba para AAA Indianapolis. El joven de 21 años batió 341 para los indios en 167 turnos al bate y mostró una gran aptitud en las bases. Concepción tiene los mejores instintos para correr bases que he visto en un joven, dijo el manager de los indios, Bear Rapp. Se robó 11 bases en 12 intentos y solo estuvo con nosotros alrededor de un mes. Concepción fue ascendido a los Rojos para la temporada de 1970, pero se enfrentó a la competencia de veteranos en el campo corto como Woody Woodward o Darryl Chaney. Cuando Concepción apareció en el campamento, medía 6 pies 2 pulgadas y pesaba solo 155 libras. Pete Rose bromeó diciendo que no estaría en peligro de sufrir un tirón de músculo de las piernas, sino que tendría que ser un hueso arrancado. El inesperado buen bateo de Concepción no pudo mantenerlo en la alineación titular. Cometió 14 errores hasta mediados de junio y Anderson lo reemplazó con el confiable Woodward. Woodward era un bien valioso para los Rojos, capaz de jugar en todas las posiciones del cuadro y hacerlo bastante bien. Consolidó la posición por un tiempo, pero cuando comenzó la segunda mitad de la temporada, Concepción estaba de regreso en la alineación. Cometió solo 8 errores más y batió un respetable 260 para la temporada. Los Rojos arrasaron en la división oeste de la Liga Nacional y tuvieron pocos problemas para barrer a los Piratas de Pittsburgh en la serie de campeonato de la Liga Nacional, limitando a los Piratas a 3 carreras en los 3 juegos. No tuvieron tanta suerte en la serie mundial, perdiendo en 5 juegos ante los Orioles de Baltimore. Concepción se perdió la mayor parte de la temporada de exhibición de 1971 por un grave esguince en el pulgar derecho, y cuando regresó al equipo a finales de abril fue utilizado como utility, jugando en la segunda base, la tercera y los jardines. Recuperó su puesto de campo corto a principios de mayo, pero tuvo problemas en el plato en la temporada y en 1972 con promedios de bateo de 205 y 209. Su carrera recibió un impulso indirecto después de la temporada del 71, cuando un gran intercambio trajo al segunda base Joe Morgan de los Astros. Concepción y Morgan se establecieron como una de las mejores combinaciones claves en la historia de las grandes ligas. Como compañeros de equipo de los Rojos, aparecieron en 4 juegos de estrellas, fueron titulares en 3 y ganaron 2 series mundiales. Concepción
Fue su peor crítico y en ocasiones su dureza consigo mismo provocó que el juego mediocre cayera aún más en espiral. Sparky Anderson decidió que necesitaba que la influencia de un hermano mayor y le pidió al veterano Tony Pérez que se alojara con el joven y fuera su mentor. No puede soportar el día 04, lo mata. Le digo algo muy simple, no agaches la cabeza. Si no aciertas ahora, lo harás la próxima vez. Cosas como esta siempre trato de ligarlo. Pérez también consideró que el matrimonio ayudó a Concepción a establecerse. Dave y su novia Delia se casaron en 1972, tuvieron 3 hijos, David Alejandro, David Eduardo y Danesca. Cualquiera sea la razón, Concepción surgió como un jugador de primera categoría en 1973, fue nombrado por primera vez para el equipo All-Star, batió 287 y dio algo de fuerza a la parte inferior de la alineación de los rojos. Logró la primera actuación de 5 hits de su carrera contra San Francisco el 5 de julio, el quinto hit en la parte baja de la novena entrada impulsando la carrera ganadora. Desafortunadamente, familia, no todo es perfecto y Concepción también se tuvo que enfrentar a una temporada que se vio truncada por una lesión. El 22 de julio los rojos lograron una victoria por 6-0 sobre Montreal en casa. Concepción estaba teniendo una buena tarde con 3 hits y 2 carreras anotadas. En la primera base, en la séptima entrada, despegó cuando Dennis Menk conectó un smash al campo corto de los Expos Larry Linz. Cuando Linz sacó a Menk en primera base, Concepción nunca se detuvo y corrió hacia la tercera base. Mientras se deslizaba hacia la base, su pierna izquierda se dobló debajo de él. El peroné, un hueso largo entre la rodilla y el tobillo, se rompió y el tobillo se dislocó. Su temporada había terminado, probablemente nos costó el campeonato de la liga, dijo Pete Rose. Los rojos ganaron la división oeste de la Liga Nacional, pero perdieron ante los Mets de Nueva York en la serie de campeonato de la Liga Nacional sin su campo corto All-Star. Concepción se rehabilitó mientras jugaba pelota invernal en Venezuela, regresó sano y comenzó su racha de 4 años, 1974-1977, en los que ganó un guante de oro. En 1974 tuvo su primera gran temporada ofensiva conectando 14 jonrones y remolcando 82 carreras, mientras bateaba en su mayoría sexto o séptimo en la alineación. Concepción aportó otra dimensión a los rojos, además de sus habilidades ofensivas y defensivas. A partir de 1973 robó 20 o más bases en 6 temporadas consecutivas, robando 41 en 1974. Los rojos finalmente alcanzaron la cima en 1975 y 76, ganaron series mundiales consecutivas. En 1975 Concepción batió 455 en la serie de campeonato de la Liga Nacional contra los Piratas, pero solo 179 en la tensa y apasionante serie mundial contra los Medias Rojas. Al año siguiente batió 357 en la serie contra los Yankees con un triple y 3 carreras impulsadas. En un equipo lleno de estrellas y futuros miembros del Salón de la Fama, Concepción estaba jugando a un alto nivel en la cúspide de su carrera. El ex gran jugador de los Brooklyn Dodgers, Pee Wee Reese, un campo corto del Salón de la Fama, ofreció una síntesis de Concepción como campo corto. Marvel Langer puede ser un poco más suave que Concepción. Larry Bowa es muy rápido. Rick Burleson es un tipo de líder. Bill Russell tiene un brazo preciso. Pero nadie lo hace tan bien como lo hace Concepción. Es posible que nadie lo haya hecho nunca. El entrenador de tercera base de los rojos, Alex Gramas, estuvo de acuerdo con la evaluación de Reese. La abuela había trabajado con Concepción desde que David era un novato, ayudándolo a perfeccionar su oficio. Concepción y la abuela tenían una relación tan sólida que el primer hijo de David, David Alejandro, toma su segundo nombre de la abuela. Concepción también utilizó la superficie artificial del Riverfront Stadium a su favor. Comenzó a desarrollar un dolor en el brazo al lanzar y perfeccionó el arte de lanzar la pelota rebotando en el césped artificial a la primera base. Después de un par de segundos puestos, en 1979 los rojos ganaron la división oeste de la Liga Nacional para culminar la década de 1970, pero perdieron la serie de campeonato de la Liga Nacional en una barrida de 3 juegos ante Pittsburgh. Para entonces muchos de los engranajes de la gran máquina roja habían avanzado. Pérez fue el primero en irse en un acuerdo con Montreal. Rose se fue mediante la agencia libre en 1978, el mismo año en que despidieron a Anderson. Pronto Morgan y César Jerónimo se irían, pero Concepción todavía podría jugar. Las otras personas se alejan y de repente notas la obra de arte antigua de la esquina, dijo Johnny Bench sobre Concepción. Concepción registró marcas personales en jonrones 16 y carreras impulsadas 84 en 1979. También reclamó su quinto y último guante de oro. Concepción siguió siendo el campo corto habitual de los rojos durante la
temporada de 1985 y fue el último de sus 8 equipos estrella de 1982. En el juego de estrellas de esta temporada, en el Estadio Olímpico de Montreal, conectó un jonrón de 2 carreras ante Dennis Eckersley en Boston y fue nombrado el jugador más valioso del juego. Concepción se retiró después de la temporada de 1988, después de haber jugado toda su carrera en las Grandes Ligas con los Rojos. Su sucesor en el campo corto, Barry Larkin, comenzó su propia carrera de 19 años en 1986 y finalmente fue elegido para el Salón de la Fama del Béisbol. Concepción fue incluido en el Salón de la Fama de los Rojos de Cincinnati en el año 2000 y los Rojos retiraron su número 13 el 25 de agosto del 2007. Joe Morgan dijo: "Es el mejor campo corto con el que he jugado o que he visto". Cuando se jubiló, Concepción regresó a su Venezuela natal y luego dirigió a los Tigres de Aragua de su ciudad natal. Posteriormente se convirtió en ejecutivo de una empresa de transporte por carretera. Concepción continuó un excelente linaje de campocortos de Venezuela. Creció idolatrando a Chico Carrasquel y a Luis Aparicio y tratando de emularlos en el campo. Más tarde, sus compatriotas Ozzie Guillén y Omar Vizquel crecieron fantaseando con jugar béisbol en las ligas mayores como su héroe David Concepción. Vizquel incluso rindió homenaje al ícono de su infancia usando el número 13 y dijo que Concepción era la persona que más admiraba dentro del campo. Y bueno, capitanes, así hemos llegado al final de esta historia. Si te gustó, pedirte que te suscribas, que like, que comentes, que compartas este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad. Dejes tu comentario haciéndome saber si te gustaba la carrera de David Concepción, si crees que merece un poco más de reconocimiento, ya sabes, allá abajito. Recordarte como siempre que te habló tu amigo el capitán. Nos vimos.